Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos una historia italiana y es el caso de Melania Rea. Así que ahí arriba, en el que está en pantalla, pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. El nombre real de Melania era Carmela Rea, pero desde niña decidió que su nombre no le gustaba, y en su lugar pidió que todo el mundo le dijera Melania, lo que según su familia reflejaba bastante bien su personalidad. Nacida en Nápoles el 24 de mayo de 1982, su padre era oficial de la Fuerza Aérea Italiana, al igual que lo había sido en su momento su abuelo paterno. La verdad es que de su vida previo a los hechos no existe prácticamente información, así que no sabemos bien a qué se dedicaba Melania o si había estudiado en la universidad. Lo poco que sabemos es que durante sus 20s se enamoró perdidamente de Salvatore Parolisi. Fue amor a primera vista o algo así, ya que Melania quedó enamorada de él al ver una foto suya en la casa de unos amigos. Totalmente perdida por su belleza, no dejó de insistirle a sus amigos hasta que los presentaron. Él era unos 5 años mayor y al igual que la familia de ella era militar, aunque su carrera era todavía muy reciente y su rango todavía era el de cabo. Una vez que se conocieron, la química fue inmediata. La pareja era perfecta. Eran jóvenes, atractivos y parecían estar increíblemente enamorados uno del otro. Tras un par de años de esta relación que parecía perfecta, la pareja decidió llevarla al siguiente nivel, casándose y dejando el sur de Italia para instalarse en Folignano, una ciudad dentro de la provincia Ascoli Piceno. No era una ciudad que hubieran elegido al azar, sino que se habían instalado allí por el trabajo de Salvatore, que había sido asignado al cuartel de esa ciudad donde trabajaba como instructor y cabo al mismo tiempo. Aproximadamente un año después de mudarse a la nueva ciudad, Melania se enteró de que estaba embarazada. Era indudablemente una noticia que los hacía muy feliz, pero dado que Salvatore pasaba gran parte del día trabajando en el cuartel, ella decidió volver a su ciudad en Nápoles para pasar todo el embarazo acompañada de su familia. Estando en Folignano, no trabajaba fuera de los quehaceres de la casa. Tampoco estudiaba. No tenía Facebook ni participaba en las actividades de la ciudad. Más allá de su esposo, no conocía a otra persona. La dependencia económica y psicológica que Salvatore ejercía sobre ella era total, y no mejoró una vez que Melania volvió a casa con su hija Vittoria. Con 27 años, Melania se dedicaba a ser ama de casa con todo lo que conlleva, y seguía sin conocer personas o tener amigos, más allá de su marido y su propia bebé. Ella tenía una vida increíblemente solitaria. Su marido, por otro lado, llevaba una vida completamente diferente. Dentro del cuartel en el que Salvatore trabajaba, había conocido a Ludovica, de quien había sido el instructor antes de transformarse en su amante. No era algo novedoso, según lo que afirman las fuentes. Salvatore había tenido más de un amorío con sus alumnas y compañeras militares, pero con Ludovica tenía más bien una relación romántica. Los detalles de la relación en cuestión no los tenemos, pero sabemos que era algo establecido y bastante serio, que para el momento de los hechos llevaba pasando hacía ya un buen tiempo. Salvatore era prolijo, o intentaba hacerlo evitando que su esposa se enterara de su doble vida. Sin embargo, poco antes de los hechos cometió un descuido, que llevó a que su esposa descubriera que tenía una amante. Él llamó a Melania por error desde su segunda tarjeta SIM, un número desconocido que era diferente al que usaba con su esposa, sus amigos y con su familia. Al atender la llamada y escuchar la voz de su esposo proveniendo de un número de teléfono desconocido, comprendió que había algo raro. Cuando Salvatore volvió a su casa, se las arregló para revisar su celular y comprobar que efectivamente no solo tenía 2 números de teléfono, sino que también tenía 2 relaciones. Por un lado estaba casado con ella y por otro prometía a Ludovica que serían felices solos. Melania no se quedó callada, enfrentó a su esposo y exigió explicaciones, pero nunca se separó. Por el contrario, disculpó a su marido y juntos prometieron arreglar sus problemas. Recordemos que Melania dependía totalmente de él, quien, según algunas personas cercanas a ellos, la controlaba justamente con ese objetivo, que no pudiera abandonarlo. Fuese porque realmente quería seguir con él o porque sentía que no tenía otra opción, esa era la situación de la pareja cuando los hechos sucedieron.
Parte de arreglar su matrimonio era volver a pasar tiempo juntos, no solo como pareja, sino también como familia. Así que el 18 de abril de 2011, la pareja junto a su hija Victoria, de 18 meses, decidieron dirigirse a pasar el día en Colle San Marco, a no más de 20 minutos en auto desde donde vivían. El plan era simple, iban a ir a este lugar y pasarían junto a su hija un buen rato. Las cámaras de un supermercado ubicado en el centro de Colle San Marco los muestra en la calle antes de entrar y al salir en la mañana. No hay ninguna señal de lo que más tarde sucedería. Al mediodía ya estaban listos y a las 13 horas Melania se comunicó con su madre para avisarle que saldrían. Finalmente se los ve salir recién a las 13:50, según cuentan sus vecinos. A las 14:53, una amiga de Melania intenta llamarla a su celular, pero no obtiene respuesta. Claro que para entonces no se imaginaba nada raro. Pasadas las 16:30, específicamente las 16:34, la central telefónica del 112, que es lo que acá sería el 911, recibe la llamada de Giovanna Fiammini, dueña junto a su marido del restaurante Il Cacciatore. La mujer explica a la operadora que acababa de entrar un hombre muy nervioso junto a su hija pequeña preguntando por su esposa. La mujer había desaparecido hace aproximadamente unos 20 minutos. Cuando la operadora le pide que le pase directamente con este cliente, el hombre se disculpa diciendo que necesita vomitar. Está claramente afectado por la situación, nervioso y asustado. El hombre en cuestión tiene que tomarse unos minutos antes de volver y poder tomar la llamada. Cuando lo hace, se presenta. Es Salvatore Parolisi, cabo del regimiento número 235 de Ascoli Piceno, y su esposa, Melania Rea, lleva desaparecida por lo menos una hora en ese momento, si no más. Explica entonces que estaban los tres juntos en el parque de niños cuando su esposa le expresó su deseo de ir al baño. Su intención, según él, era acompañarla, pero su hija Victoria quería quedarse en las hamacas, así que decide en ese momento cumplirle el deseo y esperar por Melania ahí. Incluso le pide que en el camino le compre un café. No era la primera vez que la joven familia iba a ese lugar, así que en primera instancia no se preocupó por ella. Melania sabía manejarse en la zona y conocía los caminos. Sin embargo, cuando después de 20 minutos no tenía noticias de su esposa, comenzó a ponerse nervioso. Intentó varias veces llamarla a su celular sin éxito. Parecía que no tenía señal, por lo que después de esperar un rato más, por si Melania volvía al lugar en el que estaban, decidió ir a pedir ayuda. De inmediato se lanzó un operativo de búsqueda en toda la zona, pero más allá de la cantidad considerable de oficiales buscándola, no tuvo éxito. Alrededor de las 21 horas, las autoridades trasladaron al marido de Melania a la oficina central de policía de Ascoli Piceno para que erradicara él mismo la denuncia por desaparición de su esposa. Durante los 2 días siguientes, los medios italianos difundieron la noticia a todas horas. La foto de Melania aparecía en la portada de todos los diarios y redes sociales. El caso se vuelve conocido en todo el país y están todos atentos a la desaparición de esta mujer de 29 años. Obviamente, la noticia de su aparición también fue primicia 2 días después, es decir, el 20 de abril. El hallazgo fue posible gracias a una llamada anónima recibida alrededor de las 14:50 de ese día por la central telefónica de 112 en Teramo. En esa llamada, un hombre con acento local informa que durante su paseo por el bosque Casermete en Ripe di Civitella encontró el cuerpo de una mujer. El desinterés en la voz del informante anónimo hizo que la policía dudara de esta llamada, pero aún así se dirigieron al lugar para confirmar si el hallazgo era o no verdad. Efectivamente, cerca a un kiosco de madera, es decir, una pequeña cabaña, encuentran el cuerpo de una mujer a la que rápidamente identifican como Melania. La escena es trágica. Estaba tendida en el suelo sobre un colchón de hojas boca arriba. Tenía el cuello lleno de sangre. Su buzo estaba ligeramente levantado y tanto su pantalón como su ropa interior estaban por debajo de las rodillas. En la parte de su piel expuesta, es decir, en su abdomen, sus piernas y pecho, había distintas cicatrices del ataque. Aunque lo que más llamó la atención fue una jeringa clavada en su pecho y unas marcas que parecían ser unas hechas en su frente. El caso había pasado de ser una desaparición a ser catalogado directamente como un homicidio. Es importante saber que a unos kilómetros de este mismo kiosco de madera se había encontrado a otra mujer llamada Rossella Goffo. 2 grandes coincidencias se desprenden de este hecho. La primera fue la ubicación. Había quizá algún asesino con un patrón formando una especie de cementerio en el lugar. Y la segunda coincidencia era el parecido entre ambas mujeres. Las
Las dos, de tez morena, con pelo largo, oscuro e incluso parecidas en la forma del flequillo. No sería raro pensar que un asesino serial sería el responsable de estas desgracias. El cuerpo de Rosella había sido descubierto unos meses antes, en enero de aquel año, en un agujero excavado en un bosque al costado de la ruta. Cuando fue descubierta, ella llevaba meses desaparecida y tenía 46 años. En aquel momento las similitudes eran difíciles de ignorar, sin embargo la comparación no duró mucho, ya que el asesino de Rosella era Álvaro Bini, quien finalmente fue declarado culpable y no tenía nada que ver con Melania, quien por encima de todo había tenido una muerte fuera de lo común. Su cuerpo presentaba signos confusos. El médico forense que llegó a la escena constató tras una primera examinación que la causa de la muerte tenía que ver con las múltiples heridas cortopunzantes que la mujer había recibido. Sin embargo, al realizarse la autopsia se determinó que ninguna de las 35 puñaladas que Melania había recibido eran mortales. Su asesino la había lastimado con el objetivo de hacerla sufrir una muerte lenta y dolorosa, ya que en realidad Melania había fallecido por la pérdida de sangre. Por su parte, en la escena donde se encontró el cuerpo, la policía encontró también varios elementos: un teléfono celular, 2 capuchones de agujas clínicas, un émbolo de jeringa tipo insulina, un encendedor con sangre y un arito que pertenecía a la propia Melania. Las primeras hipótesis que manejó la investigación fueron las más obvias. Primero se habló de un posible psicópata que lo hubiese seguido mientras ella iba al baño y la hubiera atacado. Se pensó que podía tratarse de un drogadicto por las jeringas que había dejado en la escena, y también se pensó en un fanático por la... El problema es que estos indicios no parecían auténticos, sino más bien un intento del asesino por desviar las sospechas de la policía. Había demasiada información en la escena, había demasiadas mini pistas que seguir, muchas posibilidades, y el cuerpo estaba en un lugar que no decía mucho acerca del asesino. Así que los detectives decidieron dejar de lado estas hipótesis y empezar a investigar en el círculo más cercano de la víctima. Al interrogar a la familia de Melania y sus amigos en Nápoles, todos señalaron el mal momento que estaba pasando la pareja, por lo que la investigación rápidamente se centró en Salvatore, quien además era la última persona que la había visto con vida. La familia también notó que luego de la muerte Salvatore se comportaba muy frío, lo cual no está mal en sí. El duelo es difícil y no hay una sola forma de cursarlo. Lo raro no era en sí que fuera frío, que no quisiera ver el cuerpo de su esposa en el féretro, que no quisiera cargarlo al cementerio o simplemente que se encontrara enojado todo el tiempo, sino que más bien lo notaban apático, distante de quien era su esposa, una víctima de un asesino desconocido hasta entonces. La investigación dejó en evidencia los amoríos de Salvatore, y en especial que si bien le había prometido a Melania que había acabado su relación con Ludovica, esto nunca sucedió. De hecho, Ludovica tenía planeado presentar oficialmente a su familia a Salvatore como su novio, probablemente creyendo en lo que él le decía. Salvatore había tenido varias amantes. No era algo nuevo, por decirlo de alguna manera, pero en esta ocasión la relación con Ludovica ya llevaba 2 años, en los cuales él le seguía prometiendo que dejaría a su esposa para que al fin pudieran estar juntos, algo que es en realidad un clásico de este tipo de relaciones. De hecho, más que amantes, ellos eran tal cual una pareja, que hacía cosas de relación romántica como viajar, ir de paseo, pasar tiempo a solas, no era solo sexo. Lo más sospechoso era que el 18 de abril, el día en que Melania había desaparecido, Salvatore había llamado a su amante para decirle que borrara todo lo que pudiera servir para confirmar la relación entre ellos. Esta relación extramarital brindaba un motivo por el cual Salvatore hubiese podido querer asesinar a su esposa, por lo que la policía empezó a considerarlo el principal sospechoso. Oficialmente, el 21 de julio, la policía italiana registra el nombre de Salvatore en el Registro Nacional de Sospechosos por Homicidio Voluntario Agravado. Y desde ese momento la investigación empieza a girar en torno a él y su culpabilidad. Se hace una reconstrucción de los hechos, se entrevista a la familia y amigos de ambos, a los colegas de Salvatore y Ludovica, tanto como a todas las personas que estaban en la zona del parque cuando Melania desapareció. Es así que comienzan los testimonios y lo más importante en realidad es que nadie los vio juntos en la zona de hamacas del parque. Este dato es clave porque se constató que todas las personas que se encontraban ese día ahí tuvieron la oportunidad de verse y recordarlo, pero no había un solo testigo que pudiera confirmar haberse cruzado con la familia junta. Es decir, vieron al hombre con su hija, pero
no a la mujer. De Melania nadie tenía registro en esa plaza, nadie la había visto, no hubo un solo testigo que pudiera describir algo factible para esta situación, no hubo un encuentro. Entonces, era muy raro. Además, el otro detalle es que Salvatore afirmaba haber quedado solo con su hija jugando ahí porque ésta había hecho un berrinche. De ser cierto, entonces, habría testigos, pero no los hay. De hecho, podríamos decir que quizá Melania estuvo muy poco tiempo antes de desaparecer y que por eso no fue vista. Pero Salvatore supuestamente se quedó. Al estar más tiempo deberían haberlo visto, teniendo en cuenta que no solo permaneció jugando con su hija, sino que también estaba esperando a su esposa. Entonces, los testimonios deberían haber visto a este hombre en una situación normal. Implicaría esto un poco de tiempo dedicado a esperarla, es decir, deberían haberlos visto ahí un rato en las hamacas, los dos juntos, a Salvatore y a su hija. Después, en otro momento, deberían haberlo visto empezar a dar vueltas por acá y por allá, intentando buscar, ¿no? Y después implicaría que otro poco de tiempo lo habrían visto empezar a buscarla de forma más intensa. Quizá preguntarle a alguien, che, ¿viste a esta mujer? Eso no pasó. Lo vieron al final, lo vieron por acá y por allá, pero no en la situación que él explica. Porque todo lo que él relató que pasó implicaba cruzarse con mucha gente. Los testigos recién lo ubican por la zona a las 15:30, por lo que en algo desde un principio estaba mintiendo. Pero encima se logró verificar que el teléfono de Melania nunca llegó al parque en el cual supuestamente salieron en familia, sino que siempre estuvo en Ripe di Civitella, donde fue encontrado el cuerpo. Además, Melania no tuvo control aquel día acerca de a dónde irían. Según Salvatore, luego de almorzar, ella fue quien le propuso salir a dar un paseo a 20 minutos de su casa en San Marco. Pero Melania no manejaba, a pesar de tener registro. Más bien, ella lo que hacía en el auto era encargarse de la niña, por lo cual debía ser bastante fácil llevarla a un terreno mucho más alejado del recorrido normal de la gente, quienes estarían en el parque en la zona de los juegos. En el propio testimonio de Salvatore, desde un comienzo, da una pista que quizá haya pasado desapercibida, y es que cuando su esposa se fue, según él, tenía pensado ir a los baños públicos que quedaban de camino al kiosco de madera, donde más tarde sería encontrada. Les marcó claramente la ruta que su esposa hubiera hecho en este escenario si de verdad hubiera llegado a la plaza con las hamacas. Convengamos también que Melania se había dejado la cartera en la casa y que era dudoso que le pidiera mientras se iba que le trajera un café porque no tenía con qué pagarlo. Otro testimonio clave fue el de las personas presentes en el restaurante al que había entrado a pedir ayuda. Tanto la dueña del lugar como los clientes que allí estaban aseguraron que Salvatore había entrado vistiendo una bermuda y una remera de manga corta. Todos se acordaban porque les había llamado la atención que con el clima frío el hombre estuviera así vestido. Sin embargo, las imágenes que habían captado a la pareja en un supermercado mostraban que Salvatore había llegado con otra ropa, una campera y un jean. Entonces, ¿por qué y cuándo se había cambiado? ¿Será que él había estado buscando a su esposa en ese momento y por alguna razón decidió ponerse algo más cómodo, le dio calor, o ya tenía planeado matarla y tenía un cambio de ropa? Los investigadores creían que el entrenamiento militar de Salvatore se mostraba también en la forma que Melania había sido asesinada. La autopsia había demostrado que no habían abusado sexualmente de ella, por lo que la policía creía que su asesino la había atacado mientras la joven hacía sus necesidades entre los árboles. La marca en su cuello indicaba que su atacante la había inmovilizado haciendo algún tipo de llave, por lo que tenía que ser una persona que supiera de combate físico, como Salvatore. Las huellas de zapato encontradas en la escena correspondían a un zapato de hombre con el mismo talle que el de Salvatore. Igualmente, para asegurar la historia un poco más, Salvatore se había encargado de avisarle a los investigadores al momento de declarar que había una posibilidad de que hallaran su ADN por donde estaba el cuerpo. Primero que nada, él ya conocía la zona porque entrenaba por ahí cerca. Recordemos que la pareja vivía a unos minutos de distancia en auto, pero segundo, Salvatore aclaró que hacía días que habían ido él y Melania a tener relaciones sexuales por ese lugar. Así que, ojo,
era posible que encontraran material genético suyo ahí. Creo que no hay forma más vaga de zafarse de una prueba tan grande como la que usó este hombre, y pensó que realmente los tenía engañados. Al final, esta excusa no le resultó, y fue justamente su ADN lo que cerró el caso para la fiscalía, más bien el último beso que le dio a su esposa. Bueno, en realidad esa es la forma más poética de verlo, que fuera un beso mortal, pero la realidad es que se encontró ADN de Salvatore en la boca de Melania, en los labios y las encías, por lo que bien pudo ser la última persona en besarla, o pudo ser la persona que le tapó la boca para que no gritara. Los abogados de Salvatore declararían como defensa más tarde que estaban seguros de que la asesina había sido en realidad una mujer, porque se encontró material genético de una mujer debajo de las uñas de Melania. En este punto ya muchos de ustedes deben saber que encontrar material genético de alguien debajo de las uñas de la víctima puede significar que la persona se defendió y arañó a su atacante, quedando así rastros de ADN en este lugar tan particular. De todas formas, cabe aclarar que el rastro se encontró debajo de la uña del dedo anular de la mano izquierda. Y si se hubiera defendido de esa forma, lo más probable es que le quedara mucho más material genético debajo de las uñas. Honestamente, si hubiera sido una mujer o en general otra persona la que mató a Melania, estaríamos hablando de dos hipótesis nuevas pero muy particulares. Recordemos que según Salvatore, este paseo que hicieron aquel día no fue tal cual planeado. Así que, o bien el atacante es la clase de asesino que busca a alguien al azar, lo que haría muy difícil encontrarlo, o tendría que estar relacionado a Salvatore para saber que estarían ahí en ese preciso momento y lugar para así poder finalmente atacar. Y si realmente Melania hubiese sido atacada por una mujer, podría ser la amante o una de las ex amantes de Salvatore en complicidad con él, o no, porque en ese caso también deberíamos preguntarnos si sus abogados, sabiendo la relación que tenían, mandarían a su amante al muere de esa forma. Lo que sí es curioso y hace dudar es que durante algún momento del ataque, el anillo de Melania de compromiso se rompió y cayó al piso, en donde fue descubierto después del segundo repaso de la escena. El anillo parecía haber estado en ese mismo dedo que llevaba el material genético desconocido. Sin embargo, también se aclaró que el anillo en cuestión le quedaba grande y que sería fácil que se le saliera del dedo durante un forcejeo. Lo que se dijo en contra del atacante desconocido es que Melania no se sintió amenazada, o al menos eso pareció, porque su maquillaje, por ejemplo, seguía intacto al momento de descubrirla. Es decir, no se vio perturbado por lágrimas u otros fluidos corporales. La hipótesis de que la amante también podía estar involucrada se vio perjudicada cuando se leyeron todos los mensajes que no pudieron borrar. Salvatore, de hecho, había intentado tirar el teléfono que mantenía para sus relaciones extramatrimoniales, pero un testigo lo vio y la policía pudo encontrarlo entre unos arbustos. Resulta que Ludovica ya estaba harta de esperar a Salvatore. Le estaba dando un ultimátum en el que después de 2 años terminarían la relación si él no se divorciaba. Salvatore, en respuesta, le dijo que en esa semana se desharía del problema, ya que básicamente la había elegido a Ludovica. Todo esto que les conté fue suficiente para llevar a juicio a Salvatore. Entonces, con esa evidencia que apuntaba toda hacia él, se lo acusó formalmente y así fue arrestado. Lo que la fiscalía propuso como hipótesis de lo que ocurrió fue que la pareja de Melania y Salvatore decidieron de una u otra forma salir a pasear junto a su hija Vittoria al parque. Pero en algún momento del viaje ocurrió una pelea y Salvatore, cuando Melania se bajó para ir al baño en el parque, se bajó con ella y la... Desde ahí, lo único que tuvo que hacer fue fingir que no sabía a dónde había ido su esposa, y no mintió del todo porque la semana anterior habían ido a ese mismo parque a jugar con las hamacas con su hija, así que es algo que ya había hecho, es un evento que ya conocía, le era familiar, por lo tanto más fácil para confundir a los investigadores. Pero eso no fue lo único, porque el crimen sería demasiado fácil de resolver de esta forma. Él había sido la última persona en verla con vida después de todo, así que debía despistar a los detectives, por lo que volvió a la escena mientras todos la buscaban y en algún punto de esos 2 días atacó con otra arma el cuerpo de su esposa y dejó indicios confusos como la jeringa o la espada.
Todo esto para que no se interpusiera en su nueva relación con Ludovica. Recordemos que un divorcio implica la división de bienes, también la división de días que puede ver a su hija, que probablemente no se fuera a quedar con la custodia. Entonces, matarla en lugar de simplemente pasar por el divorcio y después casarse con Ludovica, significaba quedarse con toda la plata, con la casa, con la hija, básicamente vivir feliz y contento, deshaciéndose de la vida de una persona y cumpliendo con lo que le dijo a su novia, que se desharía del problema. El juicio se llevó a cabo el 26 de octubre del 2012 y duró aproximadamente 3 horas antes de que el juez a cargo de la causa declarara a Salvatore Parolisi como culpable y lo sentenciara a cadena perpetua, además de añadirle una serie de penas adicionales en respecto a su trabajo. Por ejemplo, se le prohibió de forma perpetua ejercer cargos públicos y se le quitó por completo tanto los deberes como derechos de paternidad de Vittoria, la hija que había tenido con Melania. Ludovica no fue considerada partícipe del crimen porque no lo parece. En principio, ella solo le pidió que cumpliera con lo que había dicho y que se separara. No implicó en ningún momento, en ningún mensaje, en ninguna conversación que quería que matara a su esposa. Entonces, cuando Salvatore le comenzó a pedir cosas raras, ella dudó. Él le dijo primero que tenía que borrar sus conversaciones y día tras día quería deshacer cada vez más los registros de su relación, pidiéndole incluso que borrara sus fotos juntos. Pero el límite fue cuando Salvatore le comenzó a pedir que mintiera. Ya no que simplemente se quedara callada, sino que mintiera. Ahí ella intuyó que si él era inocente, no haría tanto escándalo para ocultar lo suyo. Lo que terminó con las dudas fue además que cuando se cometió el crimen no estaba ni cerca del lugar, así que no pudo ser ella la del material genético de la uña. Ludovica en ese momento se encontraba trabajando ante la mirada de todos sus compañeros y oficiales superiores, por lo que ella no tuvo nada que ver. En mayo de 2015, Parolisi intentó apelar esta decisión, pero lo único que logró fue que se confirmara la sentencia, volviéndolo a decretar culpable del homicidio de su esposa, aunque disminuyó su pena de cadena perpetua a 20 años, al sacarle el agravante de violencia. Actualmente se encuentra detenido en el centro penitenciario de la Torre de Gallo en Pavía, donde estudia Derecho. Ya lleva más de 12 años recluido, pero el año pasado consiguió un beneficio, así que se le permite salir de día. Y dentro de unos años, si todo va bien para él, va a salir en libertad completamente. Así que bueno, hasta acá llegamos con el video de hoy. Díganme qué opinan acerca de este caso. ¿Lo conocían? Es un caso en italiano, así que no sé italiano. Tuve que buscar palabra por palabra ciertas cosas e ir traduciendo de diarios, de varias noticias con el Google Traductor, así que había una barrera de lenguaje ahí que probablemente hizo que me perdiera de varios detalles. También les digo, si saben italiano, hay un libro en Amazon acerca de este caso por si quieren leerlo, pero yo no lo leí. O sea, no se los recomiendo porque no es que lo haya leído, simplemente les digo, hay un libro del caso por si quieren por ahí saber un poco más, indagar un poquito más. Así que díganme qué opinan abajo en los comentarios. Les recuerdo que me pueden mandar casos al mail, es decir, me los pueden dejar en los comentarios también recomendaciones de casos, pero prefiero por mucho que me recomienden casos al mail, el cual está en la descripción de todos los videos del canal, porque me es más fácil organizarme por ese lado. Si ustedes me mandan al mail, yo puedo verlo mucho más fácil y guardarlos mucho más fácil y categorizarlos. Entonces los estoy leyendo y eso es todo. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tiene un video nuevo, acá tiene un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.